experimenta visión doble episódica mientras lee por la noche. Lo notó por primera vez hace varios meses y desde entonces sus síntomas han empeorado. Últimamente también evita comer alimentos duros y a que masticar le resulta difícil. No presenta debilidad en las extremidades de las piernas ni molestias sensoriales. Una prueba de hidrofonio es un medicamento, dice, inhibidor de la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina. Es positivo, ¿no? Positiva significa que cuando le hacen una prueba de fuerza, bueno, tiene un performance, pero cuando le dan hidrofonio, mejor, ¿no? Entonces es una prueba positiva. Una reducción de los cuales de los siguientes factores con respecto a la neurona, a la motora alfa, el motor neuronal alfa, y la fibra muscular inervada explican con sus síntomas, ¿no? ¿Se imaginen? Se puede ir haciendo tipo, el análisis, pero ya pensando tipo, hoy día, por ejemplo, tenemos la práctica, ¿no? Entonces, si les toca a una mujer de 45 años que tiene visión doble y que le cuesta masticar, ¿no? Le cuesta masticar alimentos duros, lo que te está diciendo es que tiene debilidad en los músculos, ¿no? Entonces, hay que poner a prueba, hay que hacer el examen de motricidad, o sea, y tenemos que ver su tono muscular, la fuerza y no necesariamente, no necesariamente los reflejos, ¿no? Pero sí la fuerza muscular. ¿Bueno? Entonces, tipo, si hoy día, por ejemplo, cae una cosa así, acuérdense de eso, ¿no? De la fuerza muscular, del tono, del movimiento pasivo, de las manos, de los miembros superiores e inferiores, y poner a prueba paquetes musculares distintos, ¿no? O sea, flexores, extensores, y hacer la resistencia, ¿no? Como para poner a prueba esa fuerza. Porque habíamos visto que la fuerza tiene siempre esta escala de 5 valores, en donde, bueno, 5 es una fuerza normal, pero la fuerza normal se caracteriza por poder oponerse a una resistencia, ¿no? Y luego ya va bajando a partir de eso, ¿no? Entonces, no puede oponer la resistencia, pero sí puede resistir la gravedad, no puede resistir la gravedad, realiza el movimiento, no realiza el movimiento, así, ¿no? En donde tenemos 0, que no es muy bueno. Entonces vamos a ver la respuesta aquí. Es un cuadro clásico, ¿no? Es un cuadro clásico. Y bueno, la idea es que te está diciendo, tengo debilidad muscular, ¿verdad? Tengo debilidad muscular. ¿Cuál de los siguientes estaría como relacionado a esa debilidad muscular? Sí, aquí hay que tomar en cuenta que ella dice, no presenta debilidad en las extremidades de las piernas ni molestias sensoriales. Y parece que le pasa en la noche, ¿no? Los síntomas han empeorado, pero parece que es en la noche, no tanto en el día. Entonces yo voy a tener una pista, ¿no? Si fuera, por ejemplo, flujo de calcio, si yo no tengo flujo de calcio en la terminal presináptica, no hay cómo hacer exocitosis, no hay cómo hacer que las vesículas presinápticas se adhieran a la membrana plasmática y se libere la acetilcolina o se libere el neurotransmisor. Entonces no puede ser falta de calcio, porque si no, no hubiese el impulso nervioso. Entonces, la D fuera, ¿no? Velocidad de propagación del potencial de acción de la fibra muscular tampoco puede ser, porque si yo no tengo el potencial de acción, yo no voy a tener la contracción, ¿no? Entonces, ahí descartamos D y E, porque son obviamente no relacionados. Si no tengo propagación de potencial, no voy a tener contracción. Lo mismo pasa con la actividad de la ATPasa, ¿no? Si yo no tengo la actividad de la ATPasa y no soy capaz de romper esa ATP, la cabeza pesada de la miocina no se va a unir con la actina, no va a formar el puente cruzado, no va a ser el borde de acción, principalmente. No voy a tener contracción en ninguno de estos casos. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Mira esta trampa, es una trampa, es muy buena. Dice, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes factores respecto a la neurona alfa y la fibra motora explica lo siguiente? Y dice amplitud del potencial de acción de la fibra muscular. Amplitud del potencial de acción. Hemos visto dentro de ese tema del potencial de reposo, de las características del potencial de acción, que una vez yo consigo alcanzar ese umbral de excitación,
o sea, consigo el voltaje necesario, todos los canales de sodio activados por voltaje se abren. Y eso como que garantiza casi de que yo llegue a un voltaje, digamos, de potencial de acción. Eso significa que el potencial de acción siempre va a tener la misma amplitud. Esa amplitud no varía, porque esa amplitud depende del número de canales activados por voltaje. Entonces, si yo llego a ese voltaje, los canales se abren. ¿Bien? Entonces, la amplitud puede variar antes, porque ese antes depende de la activación por ligando. Entonces, si yo no tengo la cantidad suficiente de ligando, entonces no soy capaz de activar un receptor de sodio, y esa pequeña carga va a hacer falta después, porque mientras menos carga, más difícil alcanzar el umbral, ¿no? Entonces, la amplitud puede variar en el potencial, en la despolarización, pero el potencial de acción, la amplitud no varía. Entonces, por eso es que estas no pueden ser. Amplitud de potencial de acción de la fibra no puede ser. Y amplitud de potencial de acción de la neurona tampoco puede ser, porque tiene la misma amplitud, siempre, no varía. ¿Okay? La cuestión es que no lleva potencial de acción, digamos, ¿no? Pero entonces, A y B fuera. Entonces, ¿cuáles son las dos que nos quedamos? Entonces, la mejor estrategia dentro de estas preguntas, así con varios incisos, es siempre descartar las truchas primero, y luego las que son un poco más finas, ¿no? Pero las podemos descartar en el conocimiento, y nos quedamos con dos probables. Aquí dice amplitud de potencial de placa terminal y liberación de acetilcolina en las hendiduras sinápticas. ¿Okay? ¿Cuál está más relacionado con esta enfermedad en particular? Pues vamos, si yo pienso en la liberación de acetilcolina hacia la hendidura sináptica, estoy pensando en que la acetilcolina se está liberando de repente menos, ¿ves? Y ella no está consiguiendo activar los canales de sodio activados por ligando. Eso más o menos dice el inciso que. Entonces, ¿qué es lo que está variando y qué explicaría esos síntomas? Que la acetilcolina no se está liberando, o sea, la liberación de la acetilcolina está afectada. Y en cambio, si yo pienso en C, era C, ¿no? La amplitud del potencial de placa terminal. Ahí no te dice potencial de acción, te dice potencial. Entonces, el potencial en sí se refiere a la despolarización, es el estado del cambio, ¿no? O sea, el estado del voltaje que tiene la célula en ese momento. Y la placa terminal sería la postsináptica, digamos, ¿no? O sea, yo tengo la presináptica, que es el botoncito presináptico, la hendidura, y si fuera una neurona, sería la neurona postsináptica. Pero como es músculo, placa terminal, ¿no es? La placa terminal. Y de ahí te dice, si yo varío la dosis o la cantidad de acetilcolina que se une en cada receptor de la placa terminal del músculo, voy a variar la amplitud de potencial, porque mientras menos acetilcolina, menos sodio entra y menos voltaje tiene, ¿no? Y más difícil alcanzar el umbral. Entonces, imaginen esto. Si yo para alzar esta mochila necesito 100 fibras, ¿vale? Para contraer 100 fibras necesito 100 sodios, por decir algo, arbitrariamente, ¿vale? Y para 100 sodios necesito 100 acetilcolinas, uno a uno. Si yo tengo algo que no esté dejando que yo alcance, digamos, que se libere la cantidad de acetilcolina, pero que no alcance a llegar a estos 100 de voltaje, no voy a activar 100 fibras. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que yo no voy a alzar el objeto, sino que lo voy a alzar, pero voy a sentirlo pesado, voy a sentirlo como insuficiente en la fuerza. ¿Por qué? Porque no estoy reclutando el número de fibras necesario. Tiene sentido, ¿no? Entonces, si yo no libero acetilcolina, no contraigo. Pero en la C te dice, yo sí libero acetilcolina, pero algo está pasando que está variando la amplitud del potencial en la placa. Entonces eso significa que hay menos acetilcolina o algo está pasando ahí. Entonces, ¿cuál creen que es más correcto? Teniendo en cuenta de que ella tiene los síntomas solo en la noche, o más pronunciados en la noche, y que solamente son algunos músculos, pero resulta que hay otros músculos que están sin molestia. Y esto que es súper importante, la prueba de heterofonía positiva. Es un inhibidor de la acetilcolina esterasa. Por más que no sepamos nada de la enfermedad, ¿qué pasa si yo inhibo la acetilcolina esterasa? Hago con que la acetilcolina no degrade, hago con que no se degrade la acetilcolina y por lo tanto está más acetilcolina disponible. Entonces, antes que me costaba alzar esta mochila, ahora ya no me cuesta con el heterofonio. Eso es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál concuerda con eso? ¿Amplitud de potencia de placa o liberación de acetilcolina? ¿Liberación de acetilcolina?
Dale, ok, pues cualquiera da una respuesta. Cualquiera puede dar una respuesta. ¿Qué piensan por acá, cabrón? Daniel, que está durmiendo. Ese Martín. ¿Qué piensan por acá? O sea, si no es uno es otro, hacemos un verso. Pero a ver, cualquiera de las dos es una respuesta, ¿vale? Lo voy a dejar en incógnita. Lo voy a ir a la segunda pregunta. ¿Vale? Entonces, piensen que las dos pueden ser, ¿ya? Siempre traten de quedar en dos respuestas. Si nos quedamos en más de dos, algo no está funcionando. ¿Okay? Lo más difícil de esto es limpiar la mente. ¿Ves? O sea, yo siempre digo esto, cuando vos estás analizando un caso clínico, en el examen o en la vida, vos tienes que ser capaz de diagnosticarlo, trabajar en el caso, pero ya cuando acabe el tiempo, pasar y limpiar tu mente y dejar en blanco, vamos con el segundo caso, es difícil. ¿Sí? Vamos con esto. En el laboratorio de fisiología muscular se mezclaron varias muestras musculares para determinar su tipo de fibra muscular. Se estimula una muestra muscular para que se contraiga y se miden tanto la fuerza como la hidrólisis de ATP. Tanto la fuerza como la hidrólisis de ATP aumentan con la estimulación. Okay. Tanto la fuerza como la hidrólisis de ATP aumentan. Entonces yo le estoy dando shock eléctrico al músculo y dice aumenta la fuerza y aumenta la estimulación. Aumenta la hidrólisis de ATP. Pero a medida que se mantiene la estimulación, la fuerza permanece elevada y la hidrólisis de ATP disminuye a niveles justo por encima de lo observado en reposo. Disminuye. ¿Qué tipo de músculo es más probable que se esté estimulando? Está buena la pregunta, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una especie de... Vamos a tratar de estimular esta cosa? Arbitrariamente esto lo voy a colocar que vamos a medirlo en fuerza. En fuerza dinas por centímetro cúbico. Estoy inventando, centímetro cuadrado. Esta es la fuerza, este es el tiempo en segundos. Y acá me dice que yo le voy a aplicar un shock eléctrico y el músculo se me está comportando así. Mientras más aplico en el tiempo la electricidad, la fuerza aumenta. Esta fuerza medida, ¿cómo estará midiendo la fuerza? No sé. Y la hidrólisis de ATP. Aumenta. Este es el primer corte. Segundo corte. Y así. ¿Bueno? Ahora dice, tanto la fuerza como el ATP aumentan con la estimulación. Pero a medida que se mantiene la estimulación, la fuerza permanece elevada y la hidrólisis de ATP disminuye a niveles exponenciales. Entonces aquí hay otro gráfico que hay que considerar, que es la hidrólisis de ATP. Entonces aquí hay otro gráfico que lo voy a colocar por arribita, pero en realidad se superpone, ¿ya? Va aumentando conforme la estimulación, pero dice, mientras continúa la estimulación, en este tercer corte, esta es la fuerza y esto es la ATP, ¿ya? Conforme va aumentando la estimulación, la dosis de ATP parece disminuir, justo a los niveles basales. Digamos que este es el nivel basal de ATP. ¿Ya? Por decir algo, ¿no? Cualquier cosa. Se ve bonito, ¿no? Ahora sí, vamos a ver ¿qué tipo de músculo más probable que se estimula? Vamos con lo obvio. ¿No? ¿Será que es el músculo cardíaco? ¿Músculo esquelético? Esquelético de contracción lenta, esquelético de contracción rápida. ¿Cómo podemos descartar acá? O sea, aparentemente lo que se entiende es de que al principio la contracción del músculo va de la mano junto con la hidrólisis de ATP. ¿No ves? Pero llega un punto en donde se separan y el ATP parece que ya no es tan importante para la contracción del músculo. Si yo me pongo a pensar en músculo esquelético, ¿se puede separar el ATP de la contracción del músculo esquelético? Digamos, sin ATP el músculo esquelético sigue funcionando. Sigue funcionando. El músculo esquelético parece ser improbable pensando así. Porque si yo pienso en músculo esquelético, el ATP tiene que estar junto. Si yo tengo ATP, contraigo. Si no tengo ATP, no contraigo. Ese es el músculo esquelético. No importa si es contracción rápida o contracción lenta, eso está para marearla. Mi padre decía, para emborrachar a perdida. Esto está para
voy a quedar con el cardíaco y el liso. El liso multiunitario, ¿qué ventaja? Bueno, no sé si ventaja, pero en el caso del unitario, ¿qué sería? Sería una especie de sin sitio, ¿no? Pero en fin, el músculo liso versus el cardíaco. La misma pregunta, ¿no? ¿El cardíaco sería capaz de existir sin ATP? ¿El cardíaco? ¿Ah? Sí, porque es automático. Es automático. Y el músculo unitario liso también, ¿ves? O sea, no que también, pero el músculo liso tiene una forma de contracción que no necesariamente necesita tener ATP para seguir contraído. Entonces aquí en el experimento le digo, yo voy a estimular el músculo porque sigue contrayéndose, pero en algún punto el ATP comienza a no ser tan importante, se para. Entonces, una de las dos tiene que ser la respuesta, o cardíaco o liso. ¿Cuál es más probable? Tiene que haber alguna pista que te diga cuál crees que sea más probable. Aquí capaz, a ver, disminuye a nivel de pulsos por encima observado por el reposo. Claro que, mira la trampa. La trampa es que no lo están dejando contraerse automáticamente, están haciendo una estimulación continua, porque a medida que se estimula, la fuerza permanece elevada. Entonces, en realidad, no le están dejando ser al músculo, están estimulándolo constantemente. Entonces, en ese contexto, el músculo cardíaco, que sí es automático, no es que esté dependiendo de su automatismo, porque está recibiendo estimulación eléctrica, ¿no? Entonces, es como que se está comportando como una especie de esquelético. Entonces, no sé, cardíaco medio raro. Vamos a ver, pero está entre cardíaco y músculo liso unitario. De pronto se me hizo muy probable el liso, porque el liso, ¿qué es lo que pasa? Que yo activo al liso con calmodulina, con todas estas cosas, ¿no? De cadena, quinasa de la cadena ligera de miocina, y una vez que el músculo está contraído, el ATP ya no es necesario para que la contracción permanezca fuerte. ¿No? El ATP ya no es necesario. Esto se puede quedar ahí. No como el músculo esquelético, que para que se contraiga tiene que haber un estado de relajación y otra vez contracción y otra vez relajación. Y eso es lo que hace que el músculo esquelético sea menos eficiente que el liso. Entonces, bueno, uno de los dos de la respuesta. Ahora sí, ya saben, el ejercicio, limpiar la mente, vamos a la tercera pregunta. Una de las dos de la respuesta. Vayan anotando cuál quieren. Vamos con la 3. Dice la 3. Se desarrolla un fármaco experimental contra el cáncer. Uy, ahí me van a decir, pero no estudiamos cáncer, no sé, farmacología, no importa. Ahí lo que importa es el principio fisiológico, ¿no? Desarrolla un cáncer, desarrolla un fármaco contra el cáncer. Como efecto secundario, inhibe los vasoespasmos de la célula del músculo liso. Dale, entonces el fármaco inhibe el vasoespasmo. ¿Qué dice la pregunta? No lo deja el vaso sanguíneo contraerse, inhibe el vasoespasmo, lo relaja. Entonces, me hace dibujar un vaso sanguíneo aquí. Lo voy a colocar así, control. Y aquí un vaso sanguíneo con el fármaco, relajado. Fármaco. ¿Qué enzima que normalmente antagoniza la contracción del músculo liso es más probable que estimule este fármaco? Ahí a ver. ¿Qué enzima que normalmente antagoniza la contracción del músculo liso es más probable? O sea, el fármaco dice que parece trabajar mediante la estimulación de una enzima que parece antagonizar, bloquear o hacer un efecto contrario a la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Qué músculo tiene el vaso sanguíneo? Tiene un músculo liso, ¿verdad? Un músculo liso. ¿Cuál es la enzima necesaria para la inhibición de la contracción del músculo liso? Y ahí tenemos, mira, roquinasa, roquinasa y proteinquinasa son dos vías dependientes del calcio, ¿no? La proteinquinasa, C lo que va a hacer es darte calcio. Fosfolipasa, también, ¿verdad? Fosfolipasa es el segundo mensajero que hemos dicho que va a trabajar mediante la ruptura del fosfato inositol, trifosfato inositol, que va a ir con el diacilglicerol y va a desencadenar la liberación de calcio. Entonces, fosfolipasa, ¿qué pasa con el calcio? Que el calcio va a producir la contracción. Entonces, no puede ser fosfolipasa, no puede ser proteinquinasa, no puede ser roquinasa, no puede ser. Así que nos quedamos con estas dos.
Quinasa de la cadena ligera de miosina y fosfatasa de miosina. ¿Cuál de las dos antagoniza la contracción del músculo liso? ¿Cuál de las dos bloquea la contracción del músculo liso? ¿Quinasa o fosfatasa? Una de las dos genera la contracción del músculo liso y la otra relaja el músculo liso. Fosfatasa de miosina. ¿Verdad? Y parece que el fármaco está estimulando la que rompe o la que relaja el músculo liso. ¿Cuál es? Fosfatasa. ¿Verdad? La fosfatasa de miosina es la enzima que rompe el enlace de fosfato, haciendo con que se relaje el músculo liso. O sea, ese enlace de fosfato que genera la quinasa de cadena ligera de la miosina, ¿verdad? Que mantiene unida digamos, el puente cruzado del músculo liso, la rompe la fosfatasa. Entonces ahí se relaja el músculo liso recién. ¿Ya? Y eso, entonces es la respuesta casi segura es fosfatasa. ¿Ya? Esa es la única que relaja el músculo liso. El resto contrae el músculo liso. Entonces la 3B. A ver otra. Uy, a ver, esa está buena también. Como parte de la ingeniería de tejidos, se prueban dos preparaciones de tejido. La preparación 1 contiene anillos de vasos sanguíneos intactos. La preparación 2 contiene vasos sanguíneos con músculo liso vascular intacto, pero con endotelio vascular alterado. Ok, a ver, ¿cómo está esta cosa? Vamos a utilizar acá. Ya digamos, control. Aquí está mi vaso sanguíneo y acá está mi capa media, ¿no? ¿Así? Ya, y acá está la venticia. Esa es la preparación 1. Y la preparación 2 contiene vasos sanguíneos con músculo liso vascular intacto, pero con endotelio vascular alterado. Entonces esta de acá está así. Y el músculo liso está bien. Ya. Preparación 2. Cuando se añade acetilcolina, el músculo liso de la preparación 1 se relaja, mientras que el músculo liso de la preparación 2 se contrae. La presencia de cuáles moléculas, sustancias en la preparación 1 es responsable de este efecto. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuáles de las sustancias abajo es necesaria para que en el endotelio de un vaso sanguíneo pueda haber relajación normal? Básicamente, está bueno. ¿Cuál creen? Vamos a descartar las obvias. Calcio no puede ser, calcio contrae el vaso. Calcio contrae el músculo liso. Calmodulina también está relacionada con la contracción, ¿no? Adenosina de monofosfato es el AMP cíclico y generalmente activa, contrae, ¿no? Entonces, A, B y C, improbable. Me quedo con guanosina de monofosfato cíclico, el GMP cíclico, que generalmente actúa inhibiendo, ¿no? Podría ser que relaje. Y el oxionítrico, los dos son capaces de relajar el músculo liso, los dos. Ahora la pregunta es, ¿cuál tiene que ver con este vaso intacto? ¿Qué tiene que ver el vaso intacto con todo esto? Y es como bordeando ya el bloque 3, ¿no? Estamos entrando en cardiovascular. Este es el vaso sanguíneo, ¿no? El vaso sanguíneo, acá están las células. El vaso sanguíneo, el endotelio, mediante fuerzas llamadas fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas de roce de la sangre, es capaz de detectar la fuerza con la que la sangre corre. Y si yo genero mucha fuerza, el vaso sanguíneo, él dice, escucha, esta fuerza es capaz de lesionarme, porque yo voy literal corriendo. Entonces el vaso sanguíneo secreta una sustancia, se relaja para permitir mayor flujo de sangre, sin alterar, digamos, el vaso sanguíneo. O sea, entendiendo de que el tejido necesita sangre, ¿no? Entonces es una sustancia normal que se secreta en ese momento, famosa, ¿ya? Acuérdense de Rápidos y Furiosos. El óxido nítrico es una sustancia muy, muy famosa. ¿Por qué? Porque se secreta en ese momento. Se llama secreción de novo. ¿Ya? Al contrario que los otros neurotransmisores que se pueden almacenar en vesículas y dejarlos empaquetados ahí, el óxido nítrico no. ¿Ya? Entonces él se secreta. ¿Por qué pasa cuando yo tengo un vaso sanguíneo alterado? El endotelio malito no puede secretar eso, no puede secretar
¿de qué parte? Creo que, no sé por qué tengo me preguntas neuro. Creo que por el tema de neurotransmisor. Porque esto lo sacaron en bajo. Puede ser, ¿no? En el gaito hay una parte que dice neurotransmisor, no sé qué, ¿no? Hemos saltado porque habla de glutamato, la glicina. Pero eso no lo consigue aprender con él. Por ejemplo, traten de ver cuáles son los neurotransmisores que son excitatorios y inhibidores. Dónde se produce, dónde se secreta. Entonces, GABA, glutamato, acetilcolina, glicina. Ahí debe estar el oxímetro. Entonces, lo importante del oxímetro es eso. Porque sí, esta pregunta está muy cardio para mí. Pero está bueno. Entonces, la respuesta es oxímetro. ¿Sí? Vayan analizando esa, pero ahorita la vemos juntos. Vamos a ver si nos respondido, ¿no? Sí. No, y tampoco tenía la respuesta. Ok, me acaban de confirmar el centro de simulación. Rock and roll. Para el miércoles. No, para vivir. No, esperen. No, que yo lo estoy asustando. No, lo que pasa es que así. Hoy día voy a comenzar la evaluación con el inmediatamente usa un nebulizador y después de unos minutos puede volver a respirar como normalidad. ¿Cuál de los siguientes mecanismos hacemos prueba de diferentes nebulizadores? Asma es una enfermedad con hiperreactividad bronquial que se genera el cierre, bueno, no el cierre, pero la contracción del árbol bronquial. Y eso genera mayor resistencia al aire y la sensación de falta de aire. Entonces, los pacientes lo que pasa con ellos es que su árbol bronquial cierra. El nebulizador generalmente contiene o una sustancia que sea capaz de provocar un estímulo adrenérgico, beta, para simular un estímulo simpático. Entonces son beta agonistas o bloqueadores colinérgicos. Uno de los dos. Porque si yo estimulo el sistema adrenérgico, abro los bronquios. Si yo bloqueo el sistema colinérgico, abro los bronquios. Entonces, ¿cuál dice algo así? Mira aquí, de entrada, activación de los receptores nicotínicos y acetilcolina fuera, porque el sistema parasimpático contrae el árbol bronquial y no me sirve. Si estoy con asma, voy a morir. ¿Verdad? Entonces, A y B fuera. C dice bloqueo de los receptores adrenérgicos. Oye, pero si yo bloqueo los receptores adrenérgicos que son capaces de abrir los bronquios, también no es malo. En realidad está contraindicado, por ejemplo, en pacientes que tienen arritmia y son asmáticos y yo les doy beta bloqueador, que sería el bloqueo adrenérgico, no se puede. Entonces, vamos a ver de ellas. Aumento de la actividad de la motoneurona alfa. Ya saben, WTF. ¿Qué tiene que ver la motoneurona alfa aquí? No se puede. Así que me quedo con E y F. E y F. Aumento de la actividad parasimpática o actividad simpática. ¿Cuál de los dos abre los bronquios? La simpática. Entonces la respuesta, sin miedo a ser feliz, F. ¿Qué? F. Vamos con las 6. Paciente de 62 años, recién anciano, llevado al servicio de urgencias para una evaluación de estado mental alterado. Uy, ese caso también, no quiero hacer mucho spoiler, pero hay un casito de hoy día que es así. Un casito así de esfera mental. Eso también repasen el mini mental y todo. La resonancia magnética indica degeneración de las neuronas que contienen dopamina. Ah, no, ya te diría. ¿Cuál es el diagnóstico? Si tiene degeneración de las neuronas que tienen dopamina, la persona tiene Parkinson. ¿No ves? Parkinson dice. ¿Por qué? Porque dice, contiene dopamina y las sustancias negras. ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de esta? La pregunta dice que este anciano llevado para una evaluación de su estado mental alterado. Un Parkinson, ¿por qué tendría un estado mental alterado? ¿Qué pasa con el Parkinson? El Parkinson, ¿cómo se puede evitar el Parkinson? No, ¿sabes qué buena pregunta? Porque hay factores que aparecen como protectores. ¿Verdad? Como protectores. Esto es muy bonito, es muy interesante. Van a ver, ¿les gusta medicina social? No. Medicina
situación es muy interesante. Se llama esto indicadores de asociación, ¿ya? En epidemiología. Chi cuadrado y compañía, ¿no? Ahora, básico de esos indicadores, lo básico. Si yo tengo un valor de 1, ¿qué significa? Si yo tengo un valor de 1 en mi indicador, el que sea chi cuadrado, el primo, cualquiera, no importa. Porque después van a haber riesgos relativos, riesgos atribuibles, un montón de más. Pero 1 significa no hay diferencia. Numerador, denominador. Digamos, grupo expuesto, grupo observado, ¿no? Cero diferencia. Los dos tienen lo mismo. 1. No hay asociación. Si aparece el número mayor a 1, ¿qué significa? Significa que hay un riesgo. Que hay una probabilidad mayor en el grupo expuesto. Eso significa. Entonces, mientras yo tenga, por ejemplo, un indicador que sea 1.2, 2, 3, yo puedo decir, este grupo tiene 3 veces más riesgo que un grupo, digamos, sin exponerse. Eso significa, matemáticamente. Y si yo tengo un número menor a 1, o sea, algo negativo, significa que el ser expuesto me reduce el riesgo de tener la enfermedad. Entonces, en esa tablita de contingencia, ¿no ve? De expuesto, no expuesto, enfermedad positiva, enfermedad negativa, ¿no ve? Hacen la tablita de contingencia, sacan el observado y lo esperado y demás cosas, y chi cuadrado, ¿no ve? Y después se van a la segunda, pero no importa. Si yo tengo menos de 1, significa un factor protector. Entonces ahí vamos otra vez, vamos con lo que decía Cueto, ¿no ve? Que me reduce el riesgo de Parkinson. Y es una pregunta buena y complicada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multicausal, multifactorial, tiene múltiples causas. Tiene muchos modelos que tratan de, digamos, atribuir un riesgo al Parkinson, ¿no? O sea, tanto envejecimiento como hábitos de vida, X, ¿no? Pero hay algunas cositas que sí parecen ser consistentes. Dentro de todas las investigaciones que uno siempre ve todos los años, por ejemplo, siempre hay una que dice así, mira, estudiantes del segundo paralelo, no sé cuántos, que fuman el vape, y uno hace así, uno se quiere morir, ¿no? Otro clásico de la vida. Estudiantes que toman café, afecta el rendimiento, ¿ves o no? El rendimiento, como el café y los energizantes y la coca y la cuya, y el pimiento de coca, no sé cómo es, el cuyico, por ejemplo. ¿A qué me voy con eso? Que dentro de todas las investigaciones interesantes hay una sobre el café, de hecho, que dice que el café reduce el riesgo de Parkinson. Pero hay otros que dicen que no. Está peleado. Entonces, por ahora, lo que más, digamos, se está juntando en evidencia es de que parece ser que las personas que sí toman café por sus propiedades antioxidantes que tiene el café y la metilxantina en general, o sea, ahí participa el té, el guaraná, el té verde, ¿no? Son antioxidantes potentes y eso parece reducir el riesgo de Alzheimer. Pero hay que tener mucho cuidado con la población que se estudia. Entonces, cuando uno está agarrando un estudio de esto, tienes que ver en dónde hicieron el estudio. ¿Son personas sanas de entrada o son personas aleatorias? Porque yo no puedo agarrar a una persona que tiene malos hábitos de vida, ¿vale? Darle, por más que le dé café, pero si fuma el desgraciado y si bebe y si se droga, no va a reducir nada, ¿no? Y si yo agarro a una persona pues sanita, un japonés de estos, ¿no? Que tiene ya de genética que va a vivir 120 años, le doy café, no importa si le doy café, igual va a vivir. Entonces es complicado hacer estas conclusiones. Pero de todas formas, parece que sí, el café es uno de los factores que reduce el Parkinson, ¿no? El otro factor sería el estrés oxidativo, ¿no? Bajos niveles de estrés oxidativo, por ejemplo, no estresarse, dormir bien, comer rico. Comer rico no significa ir a comer pizzas bajas, ¿no? Digo, comer rico significa ir a comer saludable, ¿no? ¿Okay? Entonces eso parece también reducir. Y una cuarta que no está probado, pero que estoy segurísima, es no estresarse en los exámenes. Si tiene examen, no hay que estresarse. Reduce el riesgo de Parkinson, segurísimo. Entonces Le va a dar Parkinson. ¿Ah? El área de brota. Pasa que la enfermedad de Parkinson es la destrucción de las sustancias. No sé si de pronto eso porque hay una operación que se introduce un clavo que produce electricidad en una parte específica del cerebro para poder, digamos, frenar no frenar, digamos, como mitigar lo que es el Parkinson, ¿verdad?
No, por ejemplo, es que hay mucha investigación así experimental polémica, ¿no? Esa del clavo no la conozco, pero hay una, por ejemplo, que utiliza cannabinoides, ¿no? Hay unas que utilizan cannabinoides. Yo particularmente no estoy muy así en ese tema, pero hay un grupo, digamos, grande de científicos, el núcleo estriado, ¿no? Y este núcleo manda al globus pallidus, ¿no? Al núcleo interno. Este núcleo interno eh, manda a la sustancia negra manda a la corteza de nuevo. ¿Qué hace la sustancia negra en este caso? Libera dopamina, pero esa dopamina de la sustancia negra en la vía directa actúa en los receptores D1, y los receptores D1 lo que hacen es facilitar la vía, porque ellos son excitatorios. ¿Okay? Entonces, si yo destruyo la producción de dopamina, yo voy a alterar esa facilitación del movimiento y facilitación de toda la vía directa. Entonces, cuando el paciente, ¿en qué me va a servir esta vía directa? Cuando yo quiero ejecutar un movimiento, porque se acuerdan cómo funcionaba, ¿no? El cerebro hace su plan motor, el plan motor pasa a la corteza motora primaria, y la corteza motora primaria le pasa a los ganglios basales para que hagan el control fino del movimiento, y al cerebro también, que se va enterando del plan, ¿no? Pero los ganglios basales son los encargados de ejecutar la secuencia de movimientos. Si esa sustancia negra está destruida, esa secuencia de movimientos va a salir, pero va a salir más lenta, ¿no? Menos facilitada. Entonces el paciente, digamos, vos le dices, agarre este objeto, y él se queda así por algo rato, y luego vos le preguntas algo y responde. Entonces, ahí ya estoy diciendo la respuesta, ¿no? Entonces, mira, dentro de las dos, la A, pasa que la A, el problema de la A es que te dice núcleo de salida, no te dice cuáles, da a entender que son todos, no son todos. Es específicamente la vía directa que se inhibe, ¿no ves? Y la indirecta que frena la facilita, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en Parkinson. La E es la correcta. ¿Ok? E es la respuesta correcta. Bruselas. ¿Okay? ¿Cuál de los siguientes proporciona respectivamente la entrada predominante, salida y objetivos sinápticos directos a la basal? Esa está buena también, ¿verdad? Sale de la corteza va al caudado putamen, sustancia negra, corteza. Pero, entonces eso quiere decir que podemos descartar tálamo, cerebelo, pues me quedo con B, C, D. De la corteza al putamen, y del putamen sustancia negra. Esta está bien. Corteza, globus pallidus, tálamo. Corteza, globus pallidus, corteza cerebral. Uy, ¿ya cuál es la respuesta? Una de las tres. La entrada, la salida y los objetivos sinápticos de. ¿Cuál es? 0 de. Una de las dos. Bueno, ¿verdad? Ahí pueden ser una de las dos. La macana es que aquí, corteza va al caudado del putamen pasa al globus pallidus pasa a la sustancia negra pasa a la corteza. Y aquí corteza está cortando el caudal del putamen, pero sí te menciona el globus pallidus y menciona el tálamo. Una de las dos. Vamos a la mano. Esa está fácil, el que falla se va a segunda. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hace el GABA? Ahora, si yo quiero inhibir o hiperpolarizar la célula, tengo que hacerla más negativa, ¿verdad? Así que calcio y potasio y sodio, ¿verdad? No pueden entrar, porque si entra calcio y potasio me despolarizan la célula. Entonces, claro, ¿verdad? Ahora, claro, si yo abro el canal de cloro, ¿el cloro entra o sale? Difusión, pero ahí tenemos que acordarnos
¿cuál es más concentrado? ¿Afuera o adentro? Ahora, entonces, si yo abro el canal de cloro, el cloro entra, ¿no? Porque se hace más negativo. Pero dice cerrar canales permeables del cloro. No dice abrir. Claro, si yo cierro las puertas del cloro, el cloro no entra. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Porque el cloro está afuera. Ahora, ¿qué pasa si yo abro los canales de potasio? El potasio es más concentrado adentro o afuera. Adentro. Si yo abro la puerta del potasio, el potasio me escapa. Y si se escapan cargas positivas, ¿qué pasa con la célula? Se negativiza. Entonces, la C es correcta. Así funciona. El GABA tiene dos posibilidades. O abre canales de cloro o abre canales de potasio. Depende si es GABA A o GABA B. Hay dos canales, GABA A, GABA B. GABA A, cloro, GABA B, potasio. ¿Okay? Entonces hay algunos que leen, digamos, pasa que leyeran así en el texto cloro, ¿no? Y van a la respuesta y van directo y marcan cloro, pero tienen que ver que dice cierra canal de cloro. Entonces, si cierro canal de cloro, no va a pasar. ¿Okay? Entonces, 9 es C. Y la última, para nuestros 100, ¿cuál de las siguientes enzimas cataliza la síntesis de acetilcolina? Síntesis, ¿no? O sea, fabrica. ¿Quién fabrica acetilcolina? No. No, esta no. Esa está en el ramo. La B, no, tampoco, la B no. La que dice cataliza la síntesis, ¿verdad? Si en la pregunta del examen dice ¿quién cataliza la degradación? ¿Verdad? O la lisis, ¿quién escinde? No sé. ¿Quién rompe la acetilcolina? La rompe la acetilcolina esterasa. Pero aquí te dice ¿quién fabrica la acetilcolina esterasa? Así que no es A, no es B. Intercambiador de acetilcolina, no. Aminoácidos de carboxilasa, no. Colina acetilcolina, sí. Exactamente. La E, la B. Ay, mira cómo queda. ¿Sí la dice? Sí, pero yo dije, Sí. ¿Cuál de las siguientes es el principal neurotransmisor liberado por la mayoría de las neuronas de los ganglios basales? La mayoría es inhibidor, ¿no ves? Porque se trata de controlar el movimiento. Entonces, GABA es la principal. GABA. Entonces, estaba. Estoy un poco confundida todavía de qué tanta parte de anato va a entrar. O sea, ahorita ya varias preguntas de neuroanato. Siempre hemos visto, ¿no? Unas de cordón, de nivel de lesión. Claro, los cordones sí, para saber cuál es vibratorio dolor, pero ya como que por dónde pasa. Me parece muy específico. Digamos, de este banco en particular, es que la zona de conocimiento es como que no es que entran, sino que la zona es que saben a. Ese es el más básico. La pregunta de parece ya nunca lo vi. HI. Que no sean tan claro, pero no es adaptable. Ok, aquí habíamos dicho amplitud de placa terminal C. Aquí dijimos que está entre músculo cardíaco o músculo liso multiunitario. ¿Ves? Una de las dos. Aquí habíamos dicho fosfatasa de miosina. Aquí dijimos óxido nítrico. Aquí dijimos que era aumento de la actividad simpática. Aquí dijimos que era suprimir la vía directa y facilitar la indirecta. GABA, el neurotransmisor más famoso principal. Aquí estamos entre corteza cerebral, glóbulos pálidos y tálamo, o corteza cerebral, putamen y sustancia negra. Aquí sin miedo a ser feliz, abrir canales permeables de potasio, colina acetiltransferasa. ¿Okay? Entonces, ahí está. Veamos cuánto aceptaron. ¿Okay? Estuvo bien. ¿Qué les pareció este último set de preguntas? Sí, siento
que está más enfocado en la Una